Pedro Vicedo, Don Pedro, el maestro de maestros, precursor de la percusión en España, padre de todos los percusionistas. Si preguntas a los profesores de percusión en España sobre Pedro Vicedo, te dirán todos de forma unánime estos títulos sobre el maestro, que según mi opinión se le quedan cortos. Yo diría otros: Don Pedro, valiente; Don Pedro, amable; Don Pedro, cercano; Don Pedro, divertido; Don Pedro, osado; Don Pedro, Maestro Pedro. Ojalá la vida nos ponga en el camino para poder estrecharle la mano. Muchas gracias, Pedro, por acercarte a mi sinfonía de palabras. Gracias, maestro, por tantos años de esfuerzo y dedicación a la percusión. Gracias, maestro. Buenas noches. Hoy es un grandísimo honor para mí tener en sinfonía de palabras al maestro con mayúsculas de la percusión en España, don Pedro Vicedo, aunque él me va a matar por ponerle el don delante. Pedro Vicedo, buenas noches, maestro, buenas noches y bienvenido a Sinfonía de Palabras. Muy buenas noches, Paula. Encantado de estar aquí con vosotros, contigo. Amigo, somos muchos, ¿eh? Somos muchos seguros los que estamos escuchando esta entrevista hoy, y a buen seguro sé que hay mucha gente que va a estar muy, muy interesada en conocer un poquito más sobre tu vida y sobre tu trabajo y todo lo que has aportado al mundo de la percusión durante muchísimos años. Vamos a empezar por el principio. Tengo entendido que eres de Alicante, si no me equivoco, de Agost. Sí. Y los que me conocen, y me vas a permitir esta pequeña broma, saben que a todos los valencianos yo les pregunto lo mismo nada más empezar la entrevista. Pedro, ¿eres cristiano o eres moro? Esto me lo tienes que aclarar, por favor. Pues mira, ¿A que no te lo esperaba? no, pero muy buena la pregunta. Ya siempre he visto los toros desde la barrera. Como tenía que tocar en la música, Claro. en la banda de música, pues ni he sido ni de un lado ni de otro. Siempre con la música, que es lo único. Pero A a mí mí me hace, me encantan las fiestas. Qué bueno, a mí me Me hace mucha encantan. ilusión porque yo, bueno, mi mejor amiga es de Alicante, ¿no? Y por eso siempre hago esta pequeña broma a los invitados que son de No, esta no, zona, me parece porque yo estupendo. soy cristiana, yo soy de una comparsa cristiana y me hace mucha, mucha Ajá. ilusión pues saber y hacer esta pequeña broma. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí, en serio. Cuéntame un poquito, Pedro, ¿cómo fueron tus inicios en la música? ¿De dónde vienes? ¿Por qué cogiste la percusión? ¿Cómo fue todo ese inicio? Verás en la foto primera, verdaderamente, según decían los viejos del lugar, del pueblo, que desde pequeño siempre tenía un tambor de esos de lata, porque en aquella época esas sofisticaciones que hay hoy en día no existían. Y, y es más, hay una anécdota de un abuelo, el abuelo paterno mío. Ajá. Había una romería allí cerca de Agost, que se llama la romería de San Pascual, y allí se forma por lo que es una romería, los cacharritos y tal. Y mi abuelo pues era el primer nieto que tenía, y entonces, ¿qué quiere el niño? ¿Quieres este camión? No, no, ya yo. ¿Quieres esto? No, ya yo. Bueno, dime, ¿qué quieres? Yo un tambor. ¿Pero un tambor? Sí, sí, bueno. Y ya en el tambor me quedé. Claro. Y después, pues allí, como tú sabes que en los pueblos de Levante siempre hay mucha afición a las bandas y todo esto, pues me inicié, esa primera foto no tendría los 8 años todavía, Ujú. cuando estaba. Y ya con la banda, a tocar el tambor.
Y ahí empieza, o sea, que de siempre he tenido afición a lo que era la caja, el tambor, que decíamos más vulgar, ¿no? Claro. Siempre, de siempre. La percusión, eso era una palabra que yo no la conocía. El tambor, sí. No era el tambor, el bombo y los platillos. Y en algún concierto con la banda, pues las castañuelas, el triángulo y la pandereta. Claro. Pero ni eso era la caja, el tambor. Claro. Ya de ahí, pues seguí, hasta que tenía que ir al ejército y siempre mi familia todos iban a África. Ajá. Entonces el protectorado de Marruecos y todo esto. Sí. Y yo verdaderamente a mí no me seducía nada. Y me fui, hablé con mi padre y me fui voluntario. Mira por dónde, a Madrid. Ajá. Y en Madrid, pues tuve la suerte de que caí donde, en la agrupación de tropas número 1 del aire, Ajá. donde estaba la banda militar. Qué interesante. Y ya fue concadenándose una cosa con otra. O sea, que salgo antes de salir de la mili, pues me enrolé con un grupo de música ligera, ¿no? De Ajá. orquestas. Sí, una orquesta. Y trabajaba en una sala de fiestas. Y mira, aquello pues me vino a la mente, pues ya que estoy aquí, ¿por qué no hago los estudios? Claro. Claro, porque en aquella época pensar en los estudios, eso era imposible, ya que hacía falta para ayudar a la familia, ¿no? Claro. Y eso siempre agradeceré a mis padres que respetaron mi decisión. Claro. De que hiciera, mira, voy a hacer los estudios y después, si no hay nada, pues en casa siempre tengo trabajo. Claro. Aquí con Siempre puedo vosotros. volver, ¿no? A Alicante. Exacto. Ya no volví. Ya no volví Ya. allí. Bueno, Y no de ahí, volví y en de el ahí acabó sentido. en Alemania, por lo que me estabas contando antes. Bueno, ya después, en el año 66, no, 66, sí, 66, 67, me matriculo en el Conservatorio de Madrid, en el Conservatorio Superior de Madrid, y mira por dónde, pues, Paula, he tenido mucha suerte, Ya. de verdad, he tenido mucha suerte en esta vida, porque allí el profesor, yo empecé a estudiar, trabajaba por la noche en la sala de fiestas, ¿no? Hasta las 3 o las 4 de la mañana, y al día siguiente a las 9 conservatorio. Claro. ¿No? Ojo, no es ninguna queja. Si hoy lo tuviera, lo volvería a hacer. Claro. Y no soy masoquista. Porque era una cosa que me gustaba, quería, a ver hasta dónde podía, cuáles eran mis límites. Claro, la ilusión, sí. Exacto, que tenía desde pequeño. Y este señor, pues, supo conducirme la más de bien. O sea, y el ir a Alemania fue por él. Claro. Llegué un día a clase y dice, ¿tienes pasaporte? Digo, no, ¿por qué? Dice, porque quiero que te vayas a Alemania. Pero don José era don José Martín Porras, José María Martín Porras, digamos el padre de la percusión en España. Y yo, ¿Alemania? ¿Y allí qué? Pero si yo no sé hablar inglés, no sé hablar alemán. Si lo único que sé es valenciano y el español lo voy jaezando como puedo. Pues yo quiero que te vayas a Alemania a estudiar con este señor. Y te he conseguido una beca. Qué bueno. Eran 2 meses o 2 meses y medio en verano, ¿no? Se hacían 3 cursos. Uno de música sinfónica
que me verás allí con los timbales en la foto, otro de música de cámara y otro de ópera. Ajá. Y nada, yo no sé si por no contradecirle, porque a Alemania, sin saber hablar alemán. No veas. Menos mal que allí siempre hay almas caritativas y en la habitación que me tocó, había un holandés, no, un belga que ¿Quién era, vería eso? no, sí, aquello era variopinto. Dormía, estábamos juntos, un húngaro, un turco, el belga y yo en la habitación. Fíjate, pasó Y tú sin saber nada de inglés ni de nada. nada. Llegamos por la tarde, Por totalmente. señas. Llegamos por la tarde y me dice el belga, que sabía alemán: Pedro, ¿tú has Hunger? ¿Tú has Hunger? Sí, tenía hambre. Y, digo, sí. Y así los 10 primeros días o 15, Paula, fueron a mi quedar. Pero ahora, eso sí, aprendí un poco. Claro, sí, sí. Y ya de allí, pues, al año siguiente, el profesor y los colegas de allí, alemanes, y me trataron muy bien, muy bien. Y ya al año siguiente me la concedieron directamente, ni siquiera la solicité, Claro. me la concedieron directamente la beca. Y entre curso y curso, pues también lo que decía, lo que te estaba diciendo, que tuve mucha suerte. Cuando hacía falta, ya cuando llevaba, era el tercer curso, o el cuarto, tercero o el cuarto de percusión, cuando hacía falta aumento para la Orquesta Nacional de España, pues nos Allí iba. llamaban a un compañero y a mí. Claro. Te puedes imaginar. Eso, esa noche yo no dormía. Eso de ir a la Nacional, a la representación de España musicalmente, y un Qué bueno. pipiolo como yo, que tendría 23, 22 o 23 años, Mm. con la enjundia y la solera que había en la orquesta en aquella época. Ajá. Estaba de director Friedrich de Burgos. Mm. Y, vamos, eso es para vivirlo. Sí, sí. Y eso también me hizo, ¿no? El ir a más. Claro, avanzar, querer Y más. ya. O sea, que yo lo único que hacía, en verdad, en Madrid no hice vida social ninguna, Ujú. porque nada más dormía, estudiaba y a trabajar. Dormía los fines de semana, Ujú. que era cuando no tenía conservatorio, Claro, porque ya tenía una edad un poco madura, ¿no? claro. Ujú. Empecé a los 21 años o a los 22 a estudiar la percusión en serio. Sabía tocar, sabía leer, pero no cuando tú entrabas al aula de percusión allí en Madrid y veías todo el material y esto lo tengo que tocar. Yo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Si yo creía que era solo los timbales, la caja, el bombo y los platos. O sea que, y ese fue, digamos, todo el desarrollo. Y ya después, yo no sé, no quisiera tampoco prolongarme mucho, ¿no? Pero sí que ya ahí, pues, otro día llegué a clase, eh, que siempre tenía, ya hablaremos cuando vaya a Canarias, te vas a reír por todo. Llego a clase y me dice el profesor: Pedro, toma esta partitura. Yo cojo la partitura de grafía moderna
Y ¿Esto eso qué es? tenemos que prepararla para el examen. Dice, no, la vas a estrenar tú. Pero yo, pero no hay otros más preparados que yo, porque yo creo que soy la segunda promoción de alumnos de allí de Madrid, Ajá, desde que se creó la plaza. claro, sí, sí. Pero, maestro, yo no, estudiala y hablaremos. Y sabías, perdona Pedro que te Sí, sí, interrumpa, porque yo no, muchas no. veces ahora como trabajo con los percusionistas veo esas partituras que yo muchas veces ni las entiendo. Grafía moderna, como estabas hablando, ¿en ese momento tenías conocimiento de cómo tocar ese tipo de obras tan modernas quizás o que se salían de lo que es una estructura más clásica a lo mejor que estabas acostumbrado? O lo tuviste que Sí, descubrir, o te enseñaron, o cómo no, fue? no, me lo enseñó él. No, lo enseñó porque nosotros, para finalizar los estudios, teníamos que tocar el Cyclus y dos o tres obras así de grafía moderna, ¿no? Que Ujú. son todos Cyclus Sí, sí, de Stockhausen. Es una... Y entonces, pues sí, lo que tenías que hacerte es embeberte de las notas que te ponían al margen, ¿no? En claro, la partitura. sí, sí. Es lo único. Que tenías que ponerte allí aquello a descifrarlo un poco y a empezar. Pero que tampoco, eh, luego me han preguntado, ¿tuviste algún contacto con el compositor, que era Agustín Bertomeu? Ajá, Y digo, pues no, no tuve ningún contacto porque no lo sé. Yo no sé si mi profesor lo tendría o qué. Lo que sí que sé, empecé a montarla y como está mandado, la tuve que cenar. claro. Y me tocó en Segovia, nada menos, Bueno, bien. estrenar la obra. Y ya antes habíamos colaborado con el grupo Coam, un grupo de música contemporánea de aquella época. Ajá. Y fue una época en la que fue cuando empezó a expandirse o a eclosionar la música contemporánea en España. Ujú. O sea, que no, hasta aquella época, y claro, los, los percusionistas ya mayores, pues tenían cierto, no porque no estuvieran capacitados, pero ya, como estábamos saliendo los novatos, pues que lo hagan ellos. A esto. No, 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 sí, sí, porque yo sí que los consideraba capacitados. Más fue la sorpresa que le dije, pero no hay Claro, gente más. Eh, bueno, pues, no me dio ninguna explicación. La tienes que estudiar. te toca. Y me tocó. Así es que ya teníamos, y después también las, las relaciones, digamos, eh, las figuraciones especiales, o sea, Ajá, los grupos irregulares que decimos en música. sí. También tuve una profesora, doña Milagros Laporta, eh, que ella le encantaban todas estas cosas. Ujú. Y, y me hizo hacer un estudio de por qué y cómo se desglosaba un tresillo de blancas en un compás de 4x4. Y ya me tienes a mí un fin de semana intentando aquello, engarzarlo para llevarlo a clase y exponerlo Claro, delante de los compañeros, ¿no? O sea que me tocaron unos profesores que les gustaba sí, y eso pues te da, no te da alas, pero sí, bueno, pues ahí sin más remedio. qué bueno. Y esa fue, o sea que ya conocía un poco la relación de la música contemporánea, Claro, claro. en ese Eh, sentido. fuiste durante muchísimos años catedrático en el Conservatorio de Sevilla, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ¿Cómo llegaste Tengo varias preguntas sobre esa etapa. Por ejemplo, la primera, ¿cómo llegaste sí. hasta ahí? O sea, ¿qué pasó para que pudieras pues, estar en ese conservatorio, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
¿Cómo era un aula de percusión en ese entonces? Eso me interesa mucho, o sea, ¿con qué instrumental se contaba? Supongo que no era demasiado, no lo sé, o sí. ¿Y de qué calidad? Porque claro, yo ahora veo, por ejemplo, las aulas de percusión y aquello es un mundo. Aquello es un mundo, son las aulas de percusión y es un mundo que yo hoy en día todavía sigo preguntando ese qué instrumento es porque encuentro cosas rarísimas por allí dentro, ¿no? Pero supongo, bueno, no sé hasta qué punto en esa época pues era así. Entonces cuéntame un poco toda esa experiencia Bueno, pues el venir a Sevilla también fue un eso de mi profesor. Resulta que el director que estaba en el Conservatorio de aquí Superior de Sevilla era don Manuel Castillo, Ajá, compositor, y mm, lo habrá escuchado, ¿no? sí, sí. Pues, y vino a hablar con mi profesor, porque quería implantar la plaza de percusión, o sea, la enseñanza de percusión aquí en Sevilla. Ujú, Y sí que me encontré, son anécdotas así, y yo estaba estudiando ese día en clase, y llegó el profesor, digo, ¿qué hace aquí? Si él no tiene clase, está por la tarde. Dice, no, es que he quedado con el director de Sevilla, del conservatorio. Ah, bueno, pues yo recojo las raquetas para irme, y dice, no, 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 no te marches, puedes quedar. Digo, bueno, pues mira, me puse en un rincón allí a hacer los ejercicios de armonía que tenía que hacer. ujú. Y de ellos estaban hablando. Y sí, esas cosas que escucho, sí, ese. Ese de Yo, allí. pero yo no sé. Sí, ese, vete a saber qué. Total, que ya, cuando ya se despidió, me lo presentó antes, ¿no? Lógicamente, y ya cuando ha terminado de hablar, se levanta y dice, bueno, ya nos vemos. Será una expresión andaluza. Pues Se vale. marcha él y dice, Pedro, ven, mira, que don Manuel quiere implantar la especialidad y quiero que te hagas cargo de ella para seguir las directrices nuestras. Claro. Pero a mí que se me ha perdido en Sevilla. ¿Tú te imaginas, Paula, en esa época de aumento a la nacional, haciendo grabaciones, ¿eh? Y estudiando, lógicamente? Aquí yo que se me había perdido aquí. Y, y dice, mira, Pedro, esto a todo ahora lo tienes. Y a mí me gustaría que te hicieras cargo de aquello para seguir eh, nuestra línea Mm. educativa. Y tal. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Probar. Pues para Sevilla. Pues probar lo que tendrás. Todavía estoy probando, pero que no se lo digas a mi mujer. Esto lo borramos después. Eso borrado. Eh, y pues tal día tienes que irte allá, a Sevilla. Bueno, pues ese día me voy para acá, me vengo para Sevilla, me entrevisto con él y era un contrato de un curso. Y yo vine antes de Navidades porque todo se fue un poco dilatando, Claro. pero como tenían que abrir la matrícula, ya se había pasado el plazo de matriculación, tuvieron que Mm. abrir una matrícula. Y entonces eh, tenía un compromiso con la Orquesta Nacional en el Festival de Música Contemporánea en Alicante, Ujú. que era primeros de enero. Y entonces el señor Castillo, excelente persona, si como compositor era bueno, como gestor y persona lo era más, de Ujú. verdad. Me dice, no te preocupes, cuando termines los compromisos que tienes, te vienes, mientras nosotros ya hablemos. Ajá. Bueno, nada, me encasqueto aquí. Y claro, ahora aquí no había nada. Y pero seguí, yo tenía un vibráfono
y un xilófono Ujú. y una lira. Ajá. No, miento, el xilófono me lo compré aquí. Una lira, una batería, unos rototons, platos, un gong, más o menos lo que yo había poco a poco y pequeña percusión. Y me dice mi profesor, yo tengo unos timbales antiguos de llaves, te los llevas y para el primer curso y el segundo, pues puedes, ya Porque después allí no pues había intentas. nada, allí no habían instrumentos. Nada de O sea, nada, tuviste que poner tus propios instrumentos que te habías comprado y mis los propios timbales estos que instrumentos. te... Dos timbales de llaves, ¿sabes? O sea que antiguos, antiquísimos, Ujú. muy buenos, por cierto. Y, eh, y así el primer curso ya lo vas haciendo. Y el segundo, el primero y segundo lo puedes hacer con ellos. Digo, pues sí, tiene razón. Y ya llego y me incorporo. Había un nexo de profesorado muy interesante, personas ya mayores, Ujú. pero con un respeto, Paula, a mí me decían de don, me hablaban de usted. A la vuelta de 5 o 6 años se jubilaron todos, Ya. casi. Y yo, de verdad, que cuando estaba con ellos, cada vez era más pequeño. Me sentía como cohibido porque esas personas, el respeto y el cariño que mostraron, así. Y ya el primer curso doy con eso, y en el segundo me dice don Manuel, Pedro, haz un presupuesto para comprar los instrumentos. Ajá. Y yo lo calqué todo igual que lo que había en Madrid. Ajá. Total, que lo presento Por pedir. por pedir y vino todo, Qué bueno. todo. Es que Castillo, señor Castillo, entonces se dependía de Madrid. Claro. Tenía peso. O sea, era una personalidad desde la cabeza a los pies. Y claro, llegaba al ministerio, me hace falta esto. Lo que diga don Manuel, Claro. Qué bien. ¿no? Pues, Y, o sea, que tuve una suerte, por eso Paco, cuando entró en clase, porque le pasó lo mismo que a mí, vio aquello todo lleno de instrumentos, ujú. porque ya habían venido los instrumentos de la ESO, una dotación completa. Claro, el conservatorio de Sevilla estaba revolucionado Claro. Él lo por la contó, percusión. Paco Díaz lo contó en su entrevista, que cuando llegó a Sevilla por primera vez y vio aquella cantidad de instrumentos, aquello fue como, como si hubiera visto, ¿no? Sí, sí, y claro, o sea que todo el centro estaba, joder, la percusión, qué barbaridad, qué de instrumentos, y fíjate, y tal, estaba, vamos, y la Qué gente bueno. pues lo supo apreciar, de verdad, Ujú. no tuve ningún problema. Y esa fue la otra de. Y a esto hay una Ajá. anécdota que llego a Madrid, una visita y tal. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ves? Y me dice el profesor, ahora te casas con una sevillana y ya, ¿para qué? Y yo, pues claro, como siempre tenía alguna vez que Le decir, dirigió la vida eh, así toda. digo, pero ¿qué dice este hombre? Que Concho, que tuvo razón. Al final me casé con una sevillana. Ah, Que bueno, oye, verás que ha sido, no me puedo quejar, de verdad. tú lo nombras como el padre de la percusión en España, este señor don José María, creo que dijo antes, ¿verdad? Sí, Eh, pero por Martín lo que Porras. yo, sí, decía que por lo que yo tengo entendido, tú sí que eres
el padre de la mayoría de los profesores de percusión, aunque había otros profesores, digamos, pues que también estaban sacando algunos buenos percusionistas. Por lo que tengo entendido, ha sido el gran hacedor de percusionistas de España. Eh, ¿Cómo ves el nivel de percusión que había en ese entonces con lo que hay actualmente? ¿Se puede comparar de alguna manera o no es posible? No es posible compararlo, de verdad, Paula. En aquella época, fíjate que solo algunos conservatorios tenían un instrumental. Los demás tenían como yo vine a Sevilla, Ujú. un xilofón, porque claro, la percusión estaba encauzada hacia el repertorio clásico, Claro. clásico romántico, en fin, ¿no? Y no los instrumentos de láminas, el xilofón y el glockenspiel o la lira, que decimos, ¿no? Ujú. Y para de contar. Ujú. Luego los timbales, dos timbales, todas las bandas que tenía, y es cuando a partir de esa fecha del 66 o así, que llega a Madrid, luego vengo yo aquí a Sevilla, en el 72, 73, y ya se empieza a expandir lo que es el instrumental. Ujú. Pero eso también ha costado, como diría Suchi, sangre, Claro, sudor y lágrimas. claro. Porque, a ver, la administración, ¿qué sabe de eso? Sí, sí. Y Hay que que lucharlo, hay tuve que la lucharlo. suerte, exacto, tuve la suerte de tener a este señor, de director, Ujú. ¿no? Y lo, después cambió de director y pedí una ampliación. Y resulta que se habían pedido esa ampliación mía de instrumentos y una ampliación para equipos de esto, De sonido. de sonido, los Ajá. equipos de sonido, ¿no? Tocadiscos, Sí. lápices, en fin. Y mira por dónde las dos partidas eran la misma cantidad. Ajá. Y claro, desde Madrid llaman al director, mire usted que aquí tiene dos partidas de eso, ¿cuál es? ¿Esta o la otra? Dice, esa mismo. Y resulta que era lo mismo. Y era la percusión. No veas cómo estaba el director después. Porque no se dio cuenta que él que quería pedir los equipos de sonido, Claro. ¿no? Se quedó sin equipo. Ay, mi madre. Y así que fue ampliando la Claro. cosa. Se fue Sí, ampliando. sí. Pedro, sé Y también que eres... por eso no tiene punto de comparación. Claro. Además, apenas yo estudié con apuntes de mi profesor y con Jacques Deleclis, un profesor del Conservatorio de París, que tenía 3 o 4 métodos. Ajá. Eso lo que sobre eso y haciendo adaptaciones. Ya. Por ejemplo, hice una de Granada de Albéniz para vibráfono. Después tenía otra que era Asturias también. Ujú. Y, y, y cosas así, haciendo adaptaciones para poder desarrollar. Y lo que teníamos era el método de Euclid y para esto de contar. Entiendo por tus palabras que lo que es la percusión como solista, como gran solista, ¿no? Que ahora mismo Sí, es una de sus mayores exposiciones, ¿no? Aparte de la percusión en la orquesta, la percusión como solista prácticamente no existían obras, ¿no? Por lo que estás contando ahora mismo. O sea, se empezó a desarrollar a partir de ahí, ¿no? a partir de ahí fue cuando se empezó a desarrollar lo que es la multipercusión para un solo percusionista. Claro. Eh, Fue a partir de ahí, pero anteriormente no había nada. O Ujú. sea que sí había en Estados Unidos, Ajá.
y en Alemania, pero lo que era en España, España estaba enclaustrada. Claro, claro. No, no, no sé, salir fuera de España era una odisea. Claro. O sea, y que te reconocieran, ¿no? O sea, que verdaderamente no tiene punto. Hoy en día coges y te vas aquí a Internet, Y tienes todo, todo, casi todo. Puedes tener, entonces no claro. había nada, nada de nada. Es más, yo siempre les he dicho a los alumnos, yo he pasado por todos los estadios de técnica de todos los instrumentos. O sea, Claro. exceptuando el de caja, la técnica de caja, exceptuando esa, empecé estudiando por lo que son la técnica francesa a cuatro baquetas. Ujú. Llegó aquí, estando aquí en Sevilla ya, llegó Gary Barton, un vibrafonista de jazz, Sí. y mira, yo embelesado, no hacía un mal Evolucionó gesto todo. para nada, y daba notas por un tubo. Señora, total, que por medio de un alumno que sabía inglés, fui y estaba en la organización y le pregunté. Y cuando le pregunté, bueno, ¿cómo es posible que no te he visto ninguna posición rara, ¿no? Tocando. Dice, ¿qué estás estudiando? ¿La técnica francesa? Digo, sí. Dice, no, mira, cambia, así. Solo ha cambiado, en vez de arriba, abajo. Sí, Pues no, sí. abajo, arriba, no sé. La vaqueta. Y cuando yo vi que yo por Dios, Dios Se le mío, abrieron los ojos. totalmente. Después, la Stevens de marimba, igual. Mm, O sea, tocabas con la de vibráfono, pero claro. ahora llega el señor Stevens y utiliza una técnica distinta. Pues, a mirar esa técnica, a ver. Claro. O ¿No? sea que perdón, tú introdujiste, digamos, esas técnicas también en España, de alguna manera, ¿no? Al ir a Sí, mirar y ver, sí. a preguntar cómo se Aquello hacía como, esto, ¿no? sí, claro, o sea que sufrí ahora a estudiar otra eso, ¿no? Porque veía claro, que sí, tenía la razón de ser, que funcionaban. que funcionaba, bueno que sí funcionaba. Sobre todo la de vibráfono fue una locura. La otra también, pero ya estabas más, Mm. nunca mejor dicho, paqueteado. Ya, pero la de vibráfono fue un descubrimiento genial para mí. Para mí. Qué bueno. Y así es Eh, que sufrí todo Gurcio. Pedro, yo Sí, seguiría hablando toda la noche contigo. Además, me parece súper eso. interesante todo esto que estás contando. Eh, de verdad, es un honor tenerte aquí. Yo solo necesito acabar este programa con una pregunta que le hago a todos mis invitados y que creo que posiblemente le interese mucho a la gente saber sobre ti. Y es, ¿quién es Pedro Vicedo? ¿Quién es Pedro cuando deja la música a un lado y deja las baquetas, las aparca? ¿Quién es Pedro? ¿Qué te gusta hacer en tu vida en general? Eh, ¿Qué cosas haces cuando dices, no quiero hacer música? Es Lo peor que complicado. hay, no es complicado, pero lo peor que hay en uno, que fíjate, Paula, por eso te decía lo de la suerte, gracias a mis padres, que me apoyaron en mis decisiones, porque económicamente no podía. Pero en Claro, fin, al margen de eso, dejemos, pero he sido un hombre con suerte, te lo decía, porque he trabajado en una cosa que me gustaba y encima me pagaba. claro. Me pagan. Bueno, Sí, encima sí. me pagan. ¿Eh? Eso, y eso puede ser bueno o malo.
porque siempre estás enredado en lo mismo. Es lo mismo. Las baquetas no se sueltan. Ahora les he soltado un poco, ¿no? Pero sigo liado en otras cosas. Claro. Ahora, pero siempre como referente. Eso no quiere decir que después no tenga ni desgracia, nada más lejos. No, por supuesto. Pero que, y entonces es mi hobby, Sí, sí. es la música. Y Qué como bonito eso. me ha dado tanto que no la puedo abandonar. Qué bonito. Pues Pedro, nosotros tampoco te podemos abandonar a ti, pero se me acaba el tiempo. Ha sido un verdadero honor, un verdadero placer y espero que cuando vengas algún día a Tenerife tengamos la oportunidad de tomarnos un café y Por conocerte descontado. porque ha sido un verdadero placer. Así que nada, te mando un abrazo muy grande hasta Sevilla. Y Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. yo no sé, a lo mejor me he pasado hablando y ha sido un monólogo en vez Para de nada, un diálogo. Paula, discúlpame, pero para nada. Me ha es encantado. que Y estoy segura de que a los yo espectadores también. agradecidísimo de que, en fin, hayas tenido esto de llamarme, Por porque supuesto. verdaderamente eso denota en fin, cierto cariño hacia mi persona. Y Pedro es una persona normal y corriente. No tiene remilgos ni neuras de ninguna clase, a pesar de ser percusionista. Pues eso dice muchísimo de ti, Pedro. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Igualmente, de Un eso. abrazo. Gracias. Hasta Bueno, luego.